Mi nombre es Margarita Sánchez. Tengo 61 años y durante una semana viví la experiencia más aterradora que cualquier ser humano puede imaginar. Estuve completamente consciente, atrapada dentro de mi propio cuerpo, sin poder moverme ni hablar. Mientras mi familia decidía si debían desconectar los aparatos que me mantenían con vida. Y en ese silencio forzado, escuché algo que cambiaría para siempre la forma en que veo a las personas que más amaba en este mundo. Porque ese es el problema con el amor de madre, no se apaga fácilmente, incluso cuando es traicionado. Pero para entender completamente lo que me sucedió, necesito llevarte atrás en el tiempo, a la vida que construí durante más de 6 décadas en la Ciudad de México, a la familia que formé con tanto amor y sacrificio. Y a los eventos que me llevaron a esa cama de hospital donde mi propio hijo pronunciaría las palabras que me helarían el alma. Ya puede desconectar los aparatos. Nací en 1964 en un pequeño pueblo de Oaxaca llamado San Bartolomé Quialana. Mi familia era humilde, mi padre era campesino y mi madre hacía tortillas que vendía en el mercado local. Éramos pobres, pero teníamos dignidad, valores, y sobre todo, amor. Mis padres me enseñaron que la familia es lo más sagrado, que cuidamos de los nuestros sin importar qué, y que el respeto a los mayores no es opcional, es fundamental. Cuando tenía 20 años, conocí a Julio Sánchez en una feria del pueblo. Era un hombre trabajador de la Ciudad de México que había venido a visitar a su familia. Nos enamoramos rápidamente, y después de un noviazgo de 1 año, me casé con él y me mudé a la capital. Fue un cambio enorme, de un pueblo pequeño donde conocía a todos, a una megalópolis de millones de personas donde me sentía perdida y pequeña. Pero Julio fue mi ancla. Trabajaba como mecánico, y yo encontré trabajo limpiando casas. No teníamos mucho, pero teníamos sueños. Y el más grande de esos sueños era tener una familia. Nuestro primer hijo, Roberto, nació en 1986. Era un bebé hermoso, con los ojos de su padre y mi nariz. Lo amé desde el primer momento que lo sostuve en mis brazos. 2 años después llegó María, nuestra hija, y luego en 1991, nuestro hijo menor, Carlos. Nuestra familia estaba completa. Los años que siguieron fueron de trabajo duro pero también de alegría. Julio y yo trabajábamos largas horas, él en su taller mecánico que eventualmente logró abrir, y yo limpiando casas durante el día y cosiendo ropa por las noches. Todo el dinero que ganábamos iba hacia nuestros hijos. Queríamos que tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Roberto, mi hijo mayor, siempre fue el más ambicioso. Desde pequeño decía que sería alguien importante, que tendría dinero, que viviría en una casa grande. Estudió administración de empresas en la universidad, el primero en nuestra familia en tener educación superior. Julio y yo estábamos tan orgullosos. Pagamos su universidad con nuestros ahorros, sacrificamos vacaciones y lujos, pero verlo graduarse fue uno de los días más felices de mi vida. María era diferente. Era dulce, empática, siempre preocupada por los demás. Se hizo enfermera y trabajó durante años en hospitales públicos, cuidando a los más necesitados. Se casó con un buen hombre, un maestro de primaria llamado Andrés, y tuvieron 3 hijas hermosas, mis adoradas nietas. Carlos, el menor, era el artista de la familia. Le encantaba pintar, crear, soñar. No le interesaba el dinero o el éxito empresarial como a Roberto. Solo quería vivir tranquilo, hacer su arte. Nunca se casó, pero era feliz. Tenía su pequeño estudio en Coyoacán donde daba clases de pintura a niños. Julio murió hace 3 años. Fue repentino, un ataque al corazón mientras trabajaba en su taller. No sufrió, me dijeron, pero yo sufrí. Sufrí la pérdida del hombre que había sido mi compañero durante casi 40 años. La casa se sintió vacía sin él. Las noches eran las peores, acostumbraba a escuchar su respiración junto a mí, de repente había solo silencio. Pero tenía a mis hijos. Y ellos, especialmente al principio, me cuidaron. Roberto insistió en que vendiera la casa grande donde habíamos criado a la familia y comprara un departamento más pequeño en un edificio con elevador, aunque todavía era relativamente joven, él decía que era más práctico. Me ayudó con todos los trámites, con la mudanza. María venía a visitarme cada semana, trayendo a mis nietas. Carlos pasaba por las tardes a tomar café conmigo y contarme sobre sus alumnos. En esos primeros años después de la muerte de Julio, sentí que aunque había perdido a mi esposo, mi familia se mantenía unida. Mis hijos me cuidaban como yo los había cuidado a ellos.
Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Roberto estaba cada vez más ocupado con su trabajo. Había conseguido un puesto importante en una empresa de importación y exportación. Ganaba bien, mucho mejor de lo que Julio y yo habíamos ganado en nuestras vidas. Compró una casa grande en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Su esposa, Patricia, era de una familia de dinero. Nunca me cayó bien, si soy honesta. Siempre sentí que me veía con desdén, como si yo fuera una campesina ignorante que no pertenecía a su mundo sofisticado. Las visitas de Roberto se volvieron menos frecuentes. De cada semana a cada 2 semanas, luego a una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Cuando venía, siempre parecía apurado, checando su teléfono constantemente, ansioso por irse. Y comenzó a hacer comentarios sobre mis gastos. Mamá, ¿realmente necesitas ese medicamento tan caro para la presión? Hay versiones genéricas más baratas. Mamá, tal vez deberías considerar mudarte a un departamento más económico. Este edificio tiene una cuota de mantenimiento muy alta. Mamá, ¿estás segura de que necesitas ayuda con la limpieza 2 veces por semana? Una vez debería ser suficiente. Cada comentario era como una pequeña puñalada. No porque no tuviera razón, podía ser más cuidadosa con el dinero, sino por la forma en que lo decía. Como si yo fuera una carga. Como si mi existencia fuera inconveniente y costosa. María, por otro lado, seguía siendo atenta. Pero también estaba ocupada. Trabajaba turnos largos en el hospital, tenía 3 hijas adolescentes con todas sus actividades y dramas, un esposo que también trabajaba largas horas. Hacía su mejor esfuerzo por visitarme, pero yo podía ver el cansancio en sus ojos. La culpa cuando no podía quedarse mucho tiempo. El peso de todas sus responsabilidades. Carlos era el único que parecía tener tiempo ilimitado para mí. Venía varias veces a la semana, se sentaba conmigo por horas, solo charlando. Me contaba sobre sus alumnos, sobre sus pinturas, sobre la vida en el barrio. Me hacía reír. Me hacía sentir que todavía importaba, que mi compañía tenía valor más allá de ser una obligación filial. Los años pasaron. Mi salud comenzó a declinar, diabetes, presión alta. Necesitaba medicación regular y chequeos médicos frecuentes. La señora que me ayudaba con la limpieza también comenzó a ayudarme con las compras y con cocinar ocasionalmente. Y con cada nueva necesidad, con cada nuevo gasto, podía ver la frustración creciendo en los ojos de Roberto. Hace un año, tuvo una conversación conmigo que nunca olvidaré. Vino a visitarme un domingo, raro para él, y se sentó frente a mí con una expresión seria. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación financiera. ¿Mi situación financiera?, pregunté, confundida. Sí. Tus gastos están aumentando, medicamentos, ayuda en casa, facturas médicas. Y tus ingresos son solo tu pensión, que no es mucho. He estado ayudándote a cubrir los déficits, pero no es sostenible a largo plazo. No sabía que estaba siendo una carga tan grande, dije, sintiendo vergüenza quemarme las mejillas. No es que seas una carga, dijo, aunque su tono sugería exactamente eso. Es solo que necesitamos ser realistas. Tal vez es tiempo de considerar otras opciones. ¿Qué tipo de opciones? Bueno, hay residencias para personas mayores. Lugares donde puedes tener atención las 24 horas del día, estar con gente de tu edad. Algunas son muy bonitas. ¿Quieres meterme a un asilo? La palabra salió como una acusación. Tengo 60 años, Roberto. No soy una anciana inválida. No es un asilo, mamá. Es una residencia asistida. Es diferente. Y no es sobre tu edad, es sobre ser práctica para el futuro. No quiero ir a ninguna residencia. Quiero quedarme en mi casa. Tu departamento, mamá. Y entiendo eso, pero necesitas ser práctica. ¿Qué pasa cuando tu salud empeore más? ¿Cuándo necesites cuidado constante? No podemos estar aquí todo el tiempo. María es enfermera, señalé. Y Carlos viene todo el tiempo. Roberto suspiró con frustración. María tiene su propia familia. Y Carlos, bueno, Carlos no es exactamente confiable financieramente hablando. No puede ser tu cuidador principal. No estoy pidiendo eso. Solo estoy diciendo que no quiero ir a una residencia. Por favor, Roberto.
Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos de tu padre. Él se quedó callado por un largo momento, luego asintió. Está bien, mamá. Por ahora, nos quedamos como estamos. Pero eventualmente, necesitarás tomar una decisión. Esa conversación me atormentó durante semanas. Me sentí como una carga, como un problema que necesitaba ser resuelto. Comencé a preocuparme obsesivamente sobre el dinero, tratando de recortar gastos donde podía. Dejé de comprar las frutas que me gustaban porque eran caras. Reduje algunos de los medicamentos complementarios que tomaba. Le dije a mi ayudante que solo necesitaba venir una vez a la semana en lugar de 2. María se dio cuenta. Mamá, ¿por qué estás tratando de hacer todo esto sola? Te ves exhausta. Estoy bien, mentí. Solo siendo más independiente. Roberto te dijo algo, ¿verdad? Sus ojos se estrecharon. ¿Qué te dijo? Nada importante. Solo hablamos sobre ser más cuidadosos con el dinero. Mamá, tu salud es más importante que el dinero. Si necesitas ayuda, la necesitas. Punto. Pero yo no quería hacer más carga de lo que ya era. Así que seguí tratando de hacer más de lo que podía, de necesitar menos, de ser menos inconveniente. Fue esto, mi necedad, mi orgullo, mi miedo a ser una carga, lo que probablemente contribuyó a lo que pasó después. Hace 3 semanas, estaba sola en mi departamento. Era un martes por la tarde. Mi ayudante había venido en la mañana y se había ido. Mis hijos estaban todos en el trabajo. Yo estaba sentada en mi silla favorita junto a la ventana, mirando la calle abajo, cuando de repente sentí un dolor agudo en mi pecho. Era como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño. Intenté levantarme pero mis piernas no respondieron. El dolor se intensificó, irradiando por mi brazo izquierdo. Sabía lo que era, mi padre había muerto de un ataque al corazón. Estaba teniendo uno ahora. Logré alcanzar mi teléfono celular. Con dedos temblorosos, llamé al número de emergencias. Ayuda, logré decir antes de que el teléfono cayera de mi mano. Dolor, pecho. Lo siguiente que recuerdo es estar en una ambulancia. Paramédicos sobre mí. Luces brillantes. Sirenas. Y luego, oscuridad. Cuando la conciencia regresó, fue de la forma más extraña. No desperté como normalmente lo haces. No abrí mis ojos, no me estiré, no bostecé. Simplemente de repente estaba, consciente. Podía pensar. Podía escuchar. Podía sentir. Pero no podía moverme. No podía abrir mis ojos. No podía hablar. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Al principio, pensé que todavía estaba dormida. Que estaba en algún tipo de estado entre el sueño y la vigilia. Pero luego escuché voces, voces reales, no de un sueño. Los signos vitales son estables, decía una voz de mujer. Profesional, clínica. Una doctora o enfermera. Pero el daño cerebral del derrame es extenso. Es difícil saber si hay actividad consciente. ¿Cuáles son sus posibilidades de recuperación? Esta era la voz de Roberto. Mi hijo. Honestamente, muy bajas. El derrame fue severo. Incluso si recupera algo de conciencia, es probable que haya parálisis significativa, posiblemente deterioro cognitivo. Aunque es relativamente joven para este tipo de evento, el daño es considerable. Entonces básicamente está diciendo que mi madre no va a volver a ser ella misma. Es difícil saberlo con certeza en este punto. Algunos pacientes sorprenden. Pero, necesito ser honesta con ustedes. Dado la severidad del derrame, las probabilidades de una recuperación significativa son bajas. Quería gritar, y estoy aquí. Puedo escucharlos. Todavía soy yo. Pero no podía. Mi cuerpo no respondía a mis comandos. Era como estar enterrada viva en mi propia carne. ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de tomar decisiones?, preguntó Roberto. Esa pregunta me heló. ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? No hay un límite de tiempo establecido, respondió la doctora.
Algunos familiares esperan días, otros semanas. Depende de ustedes y de lo que crean que su madre hubiera querido. Ella nunca hizo un testamento vital y dijo Roberto. Nunca discutimos esto con ella. Muchas personas no lo hacen. En ese caso, la decisión recae en la familia más cercana. Como su hijo mayor, usted tendría la autoridad legal para tomar decisiones médicas en su nombre. Entiendo, dijo Roberto. Su voz sonaba cansada. Necesito hablar con mis hermanos. Escuché pasos alejándose. Una puerta cerrándose. Y entonces, silencio. Silencio excepto por el pitido constante de los monitores a mi alrededor, el silbido de algún tipo de respirador, el goteo de líquidos intravenosos. Yacía ahí en esa cama de hospital, atrapada, tratando desesperadamente de entender qué me había pasado. Había tenido un derrame. Estaba paralizada. Pero todavía estaba aquí, todavía era yo. ¿Por qué no podían ver eso? ¿Por qué hablaban de mí como si ya me hubiera ido? Intenté con cada fibra de mi ser mover algo, un dedo del pie, un párpado. Nada. Era como si la conexión entre mi cerebro y mi cuerpo hubiera sido cortada. Los comandos salían pero no llegaban a ninguna parte. El pánico comenzó a instalarse. ¿Cuánto tiempo estaría así? ¿Y si nunca recuperaba el movimiento? ¿Y si pasaba el resto de mi vida atrapada en esta prisión de carne, consciente pero completamente impotente? El tiempo pasó de forma extraña. Sin poder ver, sin ninguna forma de medir los minutos u horas excepto por las idas y venidas del personal del hospital, los cambios de turno de enfermeras, los sonidos del hospital que se volvieron familiares. María vino. Reconocí su voz inmediatamente, mi dulce hija. Mamá, dijo, y su voz se quebró. Oh, mamá. Por favor despierta. Por favor vuelve a nosotros. Sostuvo mi mano. Podía sentir su toque, tibio, familiar, desesperado. Quería apretar su mano, darle alguna señal de que estaba ahí. Pero mi mano yacía inerte en la suya. Los doctores dicen que tal vez no puedas escucharme, continuó ella, llorando ahora. Pero necesito creer que sí puedes. Necesito creer que todavía estás ahí en alguna parte. Que estoy aquí. Que estoy aquí, gritaba mi mente, pero no salía ningún sonido. Te amo tanto, mamá. Fuiste la mejor madre que alguien podría pedir. Me enseñaste a cuidar de otros, a ser compasiva. Todo lo bueno en mí viene de ti. Sus palabras me rompieron el corazón de formas que no puedo describir. Poder escucharla pero no poder consolarla, no poder decirle que la amaba también, que estaba orgullosa de la mujer en la que se había convertido, era una tortura exquisita. Se quedó por lo que parecieron horas, solo sosteniendo mi mano, hablándome, rogándome que despertara. Eventualmente, escuché a alguien más entrar a la habitación. María, necesitas ir a casa, era la voz de su esposo, Andrés. Las niñas te necesitan. Y tú necesitas descansar. No puedo dejarla, sollozó María. Solo por esta noche. Volverás mañana. Prometo que si hay algún cambio, te llamarán inmediatamente. Escuché a María levantarse reluctantemente. Te amo, mamá, susurró, besando mi frente. Por favor, pelea. Por favor, vuelve. Y entonces se fueron, y yo estaba sola nuevamente con los sonidos mecánicos de las máquinas que me mantenían viva. Carlos vino al día siguiente. Reconocí sus pasos, siempre caminaba con un cierto ritmo, casi como si estuviera bailando. Hola, mamá, dijo suavemente, sentándose junto a mi cama. Apuesto a que no esperabas terminar aquí, ¿verdad? Incluso en medio de mi terror y confusión, algo en su tono me hizo querer sonreír, aunque mi cara no cooperaba. Los doctores no son muy optimistas, continuó. Pero yo conozco mejor. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste criar a 3 hijos en una ciudad que no era la tuya. Sobreviviste perder a papá. Todavía tienes tanto por vivir. Vas a sobrevivir esto también. Su fe en mí era conmovedora. Deseaba poder corresponderla de alguna forma. He estado pensando sobre todas las veces que te quejabas de que no pintaba suficiente, dijo con una risa suave. Que pasaba demasiado tiempo con mis alumnos y no suficiente construyendo mi propia carrera. Bueno, empecé una nueva serie de pinturas. Son de ti, mamá. De tus manos.
Esas manos que trabajaron tan duro toda tu vida, que nos cuidaron, que nunca descansaron realmente. Voy a hacer una exposición entera sobre ellas. Sobre ti. Sobre todas las madres como tú que dan todo y piden tan poco a cambio. Lágrimas, si pudiera llorar, habrían corrido por mis mejillas. Mi Carlos, mi artista, mi hijo sensible. Siempre viendo belleza donde otros veían solo trabajo duro y sacrificio. Voy a venir todos los días, prometió. Y te voy a leer. ¿Recuerdas cómo solías leerme cuando era niño? Ahora es mi turno de leerte a ti. Y lo hizo. Durante la siguiente hora, me leyó poesía, Octavio Paz, Sor Juana, Pablo Neruda. Su voz era como un bálsamo, una ancla a la humanidad en medio de los sonidos impersonales del equipo médico. Cuando se fue, me sentí menos sola. Menos asustada. Si Carlos creía que podía sobrevivir esto, tal vez podía. Pero entonces Roberto vino. Era tarde en la noche, podía saberlo por el silencio del hospital, la forma en que los pasos en el pasillo eran menos frecuentes. Escuché la puerta de mi habitación abrirse. Pasos. Y entonces su voz. Mamá. Se detuvo. No sé si puedes escucharme. Los doctores dicen que probablemente no. Pero solo en caso de que puedas, necesito decirte algo. Mi atención se enfocó completamente en sus palabras. Esto es difícil para mí. Sé que no he sido el hijo más atento últimamente. He estado ocupado, enfocado en mi carrera, en proveer para mi propia familia. Y sé que eso te lastimó. Vi cómo te veías cuando mis visitas se volvieron menos frecuentes, cuando empecé a cuestionar tus gastos. Hubo una larga pausa. Esperé, mi conciencia atrapada colgando de cada palabra. La verdad es, mamá, que tengo miedo. Miedo de envejecer como tú, de volverme dependiente, de ser una carga. Y creo que proyecté ese miedo en ti. Te traté como si fueras un problema a resolver en lugar de mi madre que me amó incondicionalmente toda mi vida. Mi corazón, o lo que sea que controla las emociones cuando tu cuerpo está traicionándote, se hinchó. Tal vez había esperanza. Tal vez Roberto finalmente entendía. Pero ahora, viéndote así, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que mantenerte así, con máquinas, cuando no hay esperanza real de recuperación, eso no es amor. Eso es egoísmo. Es mi incapacidad de dejarte ir. No. No, no, no. ¿A dónde va con esto? Los doctores han sido claros. El daño es demasiado severo. Incluso si despertaras, lo cual es poco probable, no serías tú. Serías una cáscara, dependiente de otros para cada necesidad básica. Y sé que nunca hubieras querido eso. Siempre fuiste tan orgullosa, tan independiente. Todavía joven, con tanto que querías hacer. Pero estoy aquí. Todavía soy yo, gritaba mi mente silenciosa. Así que, después de hablar con María y Carlos, hemos decidido, bueno, yo he decidido. Se aclaró la garganta. Mañana vamos a pedirle a los doctores que retiren las medidas de soporte vital. Te dejaremos ir en paz, mamá. Te dejaremos descansar. El mundo, mi mundo, se detuvo. No podía respirar. Bueno, técnicamente no podía respirar de todos modos, las máquinas hacían eso por mí. Pero sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Mi hijo mayor, mi primer bebé, acababa de sentenciarme a muerte. Sé que es la decisión correcta, continuó, y ahora su voz sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Es lo que hubieras querido. Es lo humano. Es. Se detuvo. Escuché un sonido extraño. ¿Estaba llorando? Pero si estaba llorando, ¿por qué estaba haciendo esto? Perdóname, mamá, susurró finalmente. Perdóname por no ser el hijo que merecías. Perdóname por tomar esta decisión. Pero no puedo verte así. No puedo verte conectada a estas máquinas, sin vida real, sin futuro. Es demasiado doloroso. Más pasos. Se estaba yendo. La puerta se abrió. Y entonces escuché algo que haría que todo lo que vino después tuviera sentido. Una voz de mujer desde el pasillo, Patricia, su esposa. ¿Se lo dijiste? Sí, respondió Roberto, su voz ahora más fría, más práctica. Mañana firmo los papeles.
Bien. Cuanto antes mejor. Los costos del hospital están sumándose, y tu hermana está insistiendo en mantener las máquinas funcionando indefinidamente. Alguien tiene que ser realista sobre esto. Lo sé. Y después de que pase, podremos vender su departamento. El mercado inmobiliario en esa área es bueno ahora mismo. Debería darnos un buen retorno. Mi sangre, si todavía fluía de alguna manera que importara, se heló. ¿Vender mi departamento? ¿Retorno de inversión? Estaban hablando de mi muerte como si fuera una transacción de negocios. Como si fuera un problema financiero a resolver. ¿Y tus hermanos?, preguntó Patricia. Carlos está molesto, pero no tiene poder legal. Y María, ella eventualmente entenderá. Es enfermera. Sabe que prolongar esto no tiene sentido médico. Bueno, me alegra que finalmente estés tomando control de la situación, dijo Patricia. Tu madre vivió una buena vida. Apenas 61 años, pero no hay razón para prolongar lo inevitable si no hay calidad de vida. Sus pasos se alejaron. La puerta de mi habitación se cerró. Y yo yacía ahí, completamente paralizada, completamente silenciosa, pero más despierta y alerta de lo que había estado en toda mi vida. Mi hijo iba a matarme. No por compasión. No porque creyera genuinamente que era lo que yo habría querido. Sino porque era conveniente. Porque era financieramente ventajoso. Porque mantenerme viva estaba interfiriendo con sus planes para mi departamento, con su hoja de balance. El horror de esa realización era casi paralizante, aunque ya estaba paralizada. Pero era un tipo diferente de parálisis. Era la parálisis del shock, de la traición tan profunda que tu mente casi no puede procesarla. Este era el bebé que había sostenido en mis brazos. El niño que había despertado con pesadillas y corrido a mi cama. El adolescente al que había ayudado con su tarea, animado en sus juegos de fútbol. El joven al que había ayudado a pagar la universidad, sacrificando mis propias necesidades y deseos. Y ahora, estaba planeando desconectarme no porque fuera lo mejor para mí, sino porque era lo mejor para él. La noche que siguió fue la más larga de mi vida. Yacía ahí en esa cama, consciente pero impotente, sabiendo que en unas horas mi hijo vendría con doctores y firmaría papeles y las máquinas que me mantenían viva serían apagadas. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Moriría inmediatamente? ¿O me quedaría consciente mientras lentamente me asfixiaba, mi mente gritando en una oscuridad cada vez mayor hasta que finalmente, mercifully, la conciencia desapareciera? Intenté todo lo que pude pensar para moverme, para hacer algún sonido, para dar alguna señal de que estaba consciente. Intenté mover mis dedos de los pies, parpadear mis ojos. Intenté reunir saliva en mi boca para hacer algún tipo de sonido. Intenté hacer que mi corazón latiera más rápido, pensando que tal vez eso activaría alguna alarma en los monitores. Nada funcionó. Mi cuerpo se negaba a responder a cualquier comando que mi mente enviara. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Escuché turnos de enfermeras cambiar. Escuché carritos de suministros rodando por los pasillos. Escuché voces de otros pacientes, visitas, doctores haciendo rondas. Y luego, cuando la luz del día comenzó a filtrarse bajo mi puerta, podía saberlo por el cambio en los patrones de sonido, más actividad en el hospital, escuché pasos acercándose a mi habitación. La puerta se abrió. Múltiples personas entrando. Reconocí las voces, Roberto, María, Carlos. Y una doctora, la misma que había hablado con Roberto días atrás. ¿Entonces están todos de acuerdo con esta decisión?, preguntaba la doctora. No, dijo Carlos inmediatamente. Su voz sonaba angustiada. No estoy de acuerdo. No sabemos si ella está consciente ahí adentro. ¿Y si puede escucharnos? ¿Y si solo necesita más tiempo? Carlos, hemos hablado de esto, dijo Roberto con una paciencia forzada. Los doctores han sido claros. No hay actividad cerebral significativa. Está efectivamente muerta ya. Las máquinas son solo. No digas eso, explotó Carlos. Ella no está muerta. Su corazón está latiendo. Respira. Las máquinas la hacen respirar, interrumpió Roberto. Sin ellas, no hay nada. María, preguntó Carlos desesperadamente. Tú eres enfermera. Dile que esto está mal. Hubo una pausa larga. Cuando María finalmente habló,
Su voz sonaba desgarrada. No sé qué pensar, Carlos. Mi corazón dice que esperemos, que le demos más tiempo. Pero mi mente, mi entrenamiento médico, lo que Roberto dice no está mal. La oportunidad de recuperación es prácticamente cero. Y mantenerla en este estado indefinidamente. Entonces esperemos indefinidamente, suplicó Carlos. No está lastimando a nadie solo estar aquí. Está lastimando nuestras finanzas, dijo Roberto, y inmediatamente sonó como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué? La voz de Carlos se convirtió en acero. ¿De eso se trata esto? ¿Dinero? No es solo sobre dinero, dijo Roberto defensivamente. Pero sí, los costos del hospital son significativos. Y alguien tiene que ser práctico sobre esto. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles, repitió Carlos con desprecio. ¿O las decisiones convenientes? Suficiente. La voz de la doctora cortó a través de la tensión. Señores, señorita, entiendo que esto es emocionalmente difícil. Pero necesito saber si tienen consenso familiar. Señor Sánchez, como hijo mayor, tiene la autoridad legal para tomar esta decisión incluso sin el acuerdo de sus hermanos. Pero sería preferible si pudieran llegar a un acuerdo. No voy a estar de acuerdo, dijo Carlos firmemente. No sin más pruebas de que realmente no hay nada de ella ahí adentro. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó la doctora. No sé, escáneres cerebrales más detallados. ¿Pruebas de respuesta? Algo que pruebe definitivamente que no hay conciencia. Ya hemos hecho escáneres cerebrales extensos, dijo la doctora. El daño es severo y generalizado. Pero no muestra ausencia completa de actividad cerebral, ¿verdad?, presionó Carlos. La doctora dudó. No ausencia completa, no. Hay alguna actividad del tallo cerebral, que es lo que mantiene funciones básicas como el ritmo cardíaco. Pero en términos de conciencia de nivel superior, pensamiento, conciencia de sí mismo. Alguna actividad, no es, ninguna actividad, dijo Carlos. Lo que significa que hay una posibilidad, sin importar cuán pequeña, de que ella pueda estar ahí adentro. Carlos, estás agarrándote a falsas esperanzas, dijo María suavemente. Y ustedes se están rindiendo demasiado rápido, respondió Carlos. Esta es nuestra madre. Tiene solo 61 años. ¿No le debemos al menos unos días más? ¿Unos tests más? Hubo un silencio largo. Finalmente, Roberto habló. Está bien. Una semana más. Haremos lo que sea tests adicionales que la doctora recomiende. Pero Carlos, después de eso, si no hay cambio, necesitas aceptar la realidad. Una semana, concordó Carlos. Muy bien, dijo la doctora. Programaré algunos tests adicionales. Pero quiero manejar sus expectativas, es muy improbable que cambien el pronóstico. Escuché pasos saliendo de la habitación. La puerta cerrándose. Y entonces, solo una persona permanecía. Por su respiración, su presencia familiar, supe que era Carlos. No sé si puedes escucharme, mamá, dijo en voz baja. Pero compré una semana. 7 días para que me des alguna señal, cualquier señal, de que todavía estás ahí. Por favor, mamá. Por favor, pelea. Porque si no, no puedo detenerlos. Sus palabras despertaron algo en mí. Una determinación. Una ferocidad. No iba a morir así. No iba a dejar que Roberto me desconectara por conveniencia financiera. No iba a dejar que mi vida terminara porque las máquinas y los tests no podían detectar la conciencia que sabía con cada fibra de mi ser que todavía existía. Tenía una semana. 7 días para encontrar alguna forma de mover un solo músculo, hacer un solo sonido, dar una sola señal de que todavía estaba aquí. Los días que siguieron fueron una prueba de voluntad como nunca había experimentado. Cada hora despierta, y estaba despierta más de lo que dormía, porque el sueño en este estado era extraño y poco frecuente, la pasaba tratando de forzar a mi cuerpo a responder. Comencé con objetivos pequeños. Olvidé los movimientos grandes como levantar un brazo o sentarme.
Me enfoqué en lo más pequeño que podía imaginar, mover un solo dedo. Solo 1 centímetro. Solo un pequeño espasmo. Enviaba el comando desde mi cerebro, visualizando mi dedo índice moviéndose. Imaginaba la sensación con cada detalle que podía reunir, el peso del dedo, la textura de la sábana debajo, los músculos y tendones que se contraerían. Enviaba ese comando una y otra vez, hasta que mi mente estaba exhausta del esfuerzo. Nada pasaba. Lo intenté con mis dedos de los pies. Con mis párpados. Con mi lengua. Intenté tragar. Intenté hacer el más mínimo sonido en mi garganta. Intenté cambiar mi ritmo de respiración, aunque las máquinas controlaban eso, pensé que tal vez podría luchar contra el ritmo de alguna forma que alguien notaría. Nada. 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 El día 3, María trajo a mis nietas. Podía escuchar sus voces jóvenes, Carmen tenía 16, Sofía 14, y la pequeña Ana solo 11. Abuela, susurró Carmen, tomando mi mano. Por favor despierta. Te extraño. Todos te extrañamos. Sofía comenzó a contarme sobre la escuela, sobre sus clases, sobre un chico que le gustaba. Habló como si yo pudiera responder, como si estuviéramos teniendo una de nuestras charlas normales de abuela-nieta. Y Ana, mi bebé, solo lloró. No quiero que te vayas, abuela, sollozó. No es justo. Te amo tanto. Sus palabras casi me rompieron. Pero también me dieron fuerza. No podía rendirme. No por ellas. El día 5, hicieron los tests adicionales que Carlos había solicitado. Más escáneres cerebrales, esta vez con equipo más sofisticado. Pruebas de respuesta a estímulos, dolor, luz, sonido. Naturalmente, no respondía a ninguno de ellos, no porque no pudiera sentirlo, sino porque mi cuerpo simplemente no obedecía los comandos de responder. Escuché a los doctores discutir los resultados con mi familia. El pronóstico no había cambiado. Si acaso, estaban aún más convencidos de que no había conciencia significativa presente. Lo siento, dijo la doctora a Carlos. Sé que esperabas resultados diferentes. Pero la evidencia es clara. Entonces, ¿qué?, preguntó Carlos con una voz rota. ¿Simplemente nos rendimos? No es rendirse, dijo Roberto. La semana de retraso parecía haber agotado su paciencia. Es aceptar la realidad. Es dejarla ir con dignidad. Hay dignidad en luchar, dijo Carlos. Mamá siempre luchó. Toda su vida, luchó. Y ahora ha terminado de luchar, dijo María, su voz espesa de llanto. Carlos, cariño, sé que esto es duro. Es duro para todos nosotros. Pero tenemos que pensar en lo que es mejor para mamá, no lo que es más fácil para nuestros corazones. Mañana, dijo Roberto con finalidad. Mañana firmo los papeles. No más retrasos. Mañana. La palabra sonó como una sentencia de muerte. Porque eso es lo que era. Esa noche, mi última noche, si no podía encontrar alguna forma de mostrarles que todavía estaba aquí, la pasé no rezando, aunque había rezado toda mi vida. No estaba enojada con Dios. Pero rezar requiere un cierto tipo de esperanza, y la mía estaba casi agotada. En lugar de eso, recordé. Recordé toda mi vida. Mi infancia en Oaxaca, corriendo por los campos con mis hermanos. Conocer a Julio, enamorarme, el día de nuestra boda en una pequeña iglesia. El nacimiento de cada uno de mis hijos, el milagro y el dolor y el amor abrumador. Verlos crecer, enseñarles, amarlos con una ferocidad que solo los padres pueden entender. Y me preguntaba, ¿dónde había salido mal? ¿En qué punto mi hijo mayor, mi Roberto, había perdido la capacidad de ver a su madre como una persona en lugar de como un problema financiero? ¿O siempre había sido así, y yo simplemente no había querido verlo? Tal vez había señales que perdí. Tal vez su ambición, su impulso por el éxito, su obsesión con el dinero y el estatus, tal vez esas cosas siempre habían estado ahí. Y yo había elegido verlas como fortalezas en lugar de advertencias de que podría perder su humanidad en la búsqueda del éxito. O tal vez no era mi culpa en absoluto. Tal vez las personas simplemente cambian. Tal vez la vida los endurece, y algunas personas responden a ese endurecimiento convirtiéndose en piedra ellos mismos. Mientras la noche se arrastraba hacia la mañana, hacia mi último día, sentí algo que no había sentido en toda esta experiencia: rendición.
No rendición a la muerte, todavía quería vivir. Sino rendición al hecho de que no había nada más que pudiera hacer. Había intentado con cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para mover un músculo, hacer un sonido, dar alguna señal. Y había fallado. Mañana, Roberto vendría. Firmaría los papeles. Las máquinas serían apagadas. Y yo me desvanecería, consciente hasta el final pero incapaz de luchar, de rogar, de hacer que vieran que todavía estaba ahí. Era, pensé, una forma particularmente cruel de morir. La mañana llegó. Lo supe por el cambio en los sonidos del hospital, por el cambio de turno de enfermeras, por el desayuno siendo servido en las habitaciones vecinas, no en la mía, por supuesto. ¿Para que alimentara a alguien que se suponía que moriría en unas horas? Escuché pasos en el pasillo. Múltiples pares. Se acercaron a mi puerta. Se detuvieron. Esta era la hora. El momento en que mi hijo vendría a matarme. La puerta se abrió. Pero lo que pasó después no fue lo que esperaba. En lugar del grupo sombrío de familia y doctores que había imaginado, escuché algo diferente. Conmoción. Voces elevadas. Alguien corriendo. Código azul. Código azul, gritaba alguien. ¿Un código azul? Eso era una emergencia médica. Pero no podía ser para mí, mi habitación estaba tranquila, mis monitores pitando su ritmo constante. Entonces lo entendí. Alguien más en el hospital estaba teniendo una emergencia. Y en el caos que siguió, mi habitación fue temporalmente olvidada. Roberto y María deben haber estado en el pasillo cuando pasó, porque los escuché hablar. ¿Deberíamos esperar?, preguntó María. Claramente los doctores están ocupados. Supongo que tenemos que hacerlo, dijo Roberto con irritación. No es como si ella se fuera a ninguna parte. Sus voces se alejaron. Esperando, supuse, en la sala de espera hasta que el personal del hospital estuviera libre para procesar mi muerte. Y entonces mi habitación estaba tranquila nuevamente. Solo yo y las máquinas y el silencio. Excepto, no era completamente silencio. Había algo más. Un sonido pequeño que no había estado ahí antes. Tomó un momento darme cuenta. Estaba dentro de mi cabeza. No, no en mi cabeza. En mi garganta. Un pequeño sonido. Apenas más que aire moviéndose de una forma que no era exactamente respiración. Lo intenté de nuevo. Enfoqué cada onza de concentración en mi garganta, en mis cuerdas vocales, en hacer ese sonido otra vez. Un pequeño gemido. Tan suave que casi no era audible por encima de las máquinas. Pero lo había hecho. Después de días de intentar, finalmente había hecho un sonido. La emoción que sentí fue indescriptible. Si hubiera podido llorar, habría sollozado de alivio. Pero no había tiempo para celebración. Necesitaba hacer ese sonido más fuerte. Necesitaba que alguien lo escuchara. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Cada vez, el sonido se volvió ligeramente más fuerte, más definido. Y entonces, milagrosamente, escuché pasos entrando a mi habitación. No los de mi familia, estos eran los pasos rápidos, eficientes de una enfermera haciendo sus rondas. Bien, señora Sánchez, dijo alegremente, claramente sin esperar respuesta. Solo voy a revisar sus signos vitales y... Hice el sonido. Más fuerte que antes. Un gemido definido. Ella se detuvo. ¿Qué fue? Lo hice de nuevo. Dios mío, exclamó. Doctora. Doctora Ramírez. Venga rápido. En segundos, múltiples personas corrieron a mi habitación. ¿Qué sucede?, preguntaba una doctora, la doctora Ramírez, supuse. Hizo un sonido, dijo la enfermera, su voz temblando de emoción. Definitivamente hizo un sonido. Señora Sánchez, ¿puede hacerlo de nuevo? Reuní cada gramo de fuerza y hice el gemido más fuerte que pude. ¡Santo Dios! La doctora Ramírez sonaba atónita. Es actividad vocal voluntaria. Eso no debería ser posible con el daño que tiene. ¿Qué significa?, preguntó la enfermera. Significa que está consciente. Al menos algo de conciencia. Señora Sánchez. Si puede escucharme, intente hacer ese sonido de nuevo. Lo hice. Increíble, murmuró la doctora.
Absolutamente increíble. Llame a su familia. Ahora. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Doctores y enfermeras pululando alrededor de mí, haciendo tests, hablando en jerga médica que apenas seguí. Pero la esencia de lo que decían era clara, estaba despierta. Había estado despierta todo el tiempo. Escuché a mi familia correr al cuarto. Carlos primero, casi tropezándose en su prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Su madre, dijo la doctora Ramírez con asombro en su voz, hizo sonidos vocales. Múltiples veces. En respuesta a comandos. Ella está consciente. ¿Consciente? El shock en la voz de Roberto era palpable. Pero dijiste, los tests mostraron. Los tests mostraron daño cerebral masivo, lo cual sigue siendo cierto. Pero claramente subestimamos la capacidad de su madre para mantener conciencia a pesar de ese daño. Esto es, bueno, es extraordinariamente raro. Mamá, la voz de Carlos estaba llena de lágrimas. ¿Puedes escucharme? Hice mi gemido. Ella respondió. ¿Lo escucharon? Ella respondió. María estaba llorando también. Oh Dios mío. Mamá. Has estado aquí todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Escuchando cada conversación. Cada discusión sobre desconectarme. La conversación de Roberto con Patricia sobre vender mi departamento, sobre retornos de inversión. Todo. Necesitamos hacer más tests, dijo la doctora Ramírez. Determinar el alcance de su conciencia, qué funciones pueden estar preservadas. Esto cambia todo. Señor Sánchez, se dirigió a Roberto, me alegra que no procedimos con desconectar el soporte vital esta mañana. El silencio que siguió fue elocuente. Roberto no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué había estado a minutos de matar a su madre consciente? Los días que siguieron fueron de progreso lento pero constante. Con terapia intensiva, empecé a recuperar pequeños movimientos. Primero solo mi dedo índice derecho. Luego podía parpadear intencionalmente. Luego podía girar mi cabeza ligeramente. Los doctores decían que era un milagro. Que había desafiado todas las probabilidades, que mi recuperación no debería ser posible dado la severidad del derrame. Pero yo sabía la verdad. No había sido solo suerte o milagro médico. Había sido pura, obstinada voluntad de vivir. Había sido la negativa a dejar que Roberto saliera con la suya. Había sido el amor por mis nietas, por Carlos, por María. Y sí, incluso por Roberto, a pesar de lo que había intentado hacer. Porque ese es el problema con el amor de madre, no se apaga fácilmente, incluso cuando es traicionado. Tomó semanas, pero eventualmente recuperé suficiente función para comunicarme usando parpadeos, 1 para sí, 2 para no. Los doctores me hacían preguntas, y yo podía responder. ¿Estabas consciente todo el tiempo?, preguntó la doctora Ramírez. Un parpadeo. Sí. ¿Podías escucharnos? Sí. ¿Entendías lo que estábamos diciendo? Sí. Ella miró a mi familia, que estaba reunida alrededor de mi cama. Entonces ustedes necesitan saber, ella escuchó cada conversación que tuvieron. Cada discusión sobre su cuidado. Todo. Vi a Roberto palidecer. María se cubrió la boca con su mano. Carlos simplemente me miró con ojos llenos de tristeza y comprensión. Mamá, comenzó Roberto, pero no pudo terminar. ¿Qué dices a alguien que casi matas? ¿Alguien que escuchó cada palabra cruel que dijiste? En las semanas que siguieron, mientras continuaba mi recuperación lenta, mi familia se ajustó a la nueva realidad. Yo estaba viva. Estaba consciente. Y recordaba todo. María venía todos los días, ayudando con mi terapia, leyéndome, simplemente estando allí. Carlos también, trayendo sus pinturas para mostrarme, hablándome sobre arte y vida y belleza. Roberto. Roberto lucha con mirarme a los ojos. Viene, porque siente que debe. Pero las visitas son cortas, incómodas. Trata de hacer pequeña charla, pero ambos sabemos que hay un elefante enorme en la habitación. Finalmente, 3 meses después de despertar, había recuperado suficiente función del habla para poder murmurar palabras. No muchas, y no claramente, pero suficientes. Roberto estaba visitando, una de esas visitas breves, incómodas,
Cuando decidí que era tiempo de hablar sobre lo que había pasado. Roberto, murmuré. Mi voz sonaba áspera, poco usada, pero era mía. Mamá, dijo, sorprendido. Estás hablando más claro. Eso es maravilloso. Necesitamos hablar. Su cara se puso pálida. ¿Sobre qué? Tú sabes, ¿sobre qué? Él miró hacia otro lado. Mamá, estaba equivocado. Sobre todo. Los doctores dijeron que no había esperanza, y yo, tomé la decisión equivocada. Pero si sirve de algo, lo siento. Lo siento tanto. No, solo sobre desconectarme. ¿Entonces sobre qué? Patricia. El departamento. Retorno de inversión. Cerró sus ojos. ¿Escuchaste eso? Escuché todo. Mamá, yo. Comenzó a levantarse, como si fuera a irse. Siéntate, dije con tanta firmeza como mi voz débil permitía. Él se sentó, con la cabeza baja, con las manos temblando. Toda tu vida, comencé lentamente, cada palabra requiriendo esfuerzo, te di todo. Educación. Apoyo. Amor. Nunca, nunca pedí nada, a cambio. Lo sé. Y cuando necesitaba ayuda, me veías como una carga. Como problema financiero. No era así. No mientas a mí ahora. Escuché. Vender el departamento. Bueno para inversión. Las lágrimas corrían por su cara ahora. No sé qué decir. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo. No completamente. Pero puedes ser honesto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te volviste así? No, te crié así. Él se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No lo sé. En algún punto, el éxito se volvió más importante que las personas. El dinero se volvió la forma en que medía el valor. No solo de las cosas, sino de las personas también. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí mismo. Patricia. Patricia no es la culpable. Ella simplemente es quien es. Yo la elegí. Elegí casarme con alguien que valora las cosas que yo valoro. O valoraba. Se limpió sus ojos. Verte así, casi perderte, me hizo darme cuenta de que había perdido algo mucho más importante que cualquier cantidad de dinero o éxito. Y eso es mi humanidad. Mi conexión con las personas que realmente importan. Tú. María. Carlos. Mis sobrinas. Me volví tan enfocado en construir un imperio que olvidé que un imperio sin amor no vale nada. Extendí mi mano, todavía débil, todavía temblando, pero mía para controlar ahora. Después de un momento, él la tomó. Todavía, te amo, dije. Siempre lo haré. Eres mi hijo. Pero, no confío en ti. No, todavía. Lo entiendo. Y, el departamento. Es mío. Lo mantendré. Por supuesto. Mamá, no quiero. Y, si algo me pasa. Si muero. Va para Carlos y María. Equitativamente. Nada, para ti. El dolor en su rostro fue genuino. Pero asintió. Entiendo. Lo merezco. No, castigo. Protección. Para ellos. Y para mí. Necesito saber que si pasa algo, no fue por dinero. Nunca lo sería. Te prometo, mamá. Nunca de nuevo. Promesas, fáciles de hacer. Difíciles de mantener. Lo veremos. Esa conversación fue un punto de inflexión. No arregló todo, algunas cosas, cuando se rompen, nunca encajan exactamente igual de nuevo. Pero fue un comienzo. En los meses que siguieron, Roberto cambió. Lentamente, gradualmente, pero cambió. Comenzó a venir más seguido, no solo por obligación sino porque genuinamente quería estar ahí. Comenzó a escuchar realmente cuando hablaba, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar.
Comenzó a traer a sus propios hijos, niños que apenas conocía porque siempre estaba trabajando, y les enseñaba sobre su abuela, sobre resiliencia, sobre lo que realmente importa en la vida. No sé si alguna vez confiaré en él completamente de nuevo. Hay cicatrices que nunca sanan del todo. Pero puedo ver que está tratando. Y tal vez, en el análisis final, eso es lo mejor que podemos esperar de las personas, no perfección, sino esfuerzo genuino para ser mejores. Mi recuperación ha sido larga y difícil. Los doctores dicen que nunca recuperaré completamente la función que tenía antes del derrame. Hay cosas que no puedo hacer más, no puedo caminar sin ayuda, mi mano derecha todavía tiene temblores, mi habla a veces se enreda cuando estoy cansada. Pero estoy aquí. Estoy consciente. Estoy con mi familia, viendo a mis nietas crecer, escuchando las historias de Carlos sobre sus alumnos de arte, ayudando a María a pensar a través de dilemas difíciles de enfermería, e incluso, lentamente, reconstruyendo algo parecido a una relación con Roberto. Y más importante, sobreviví. Sobreviví a algo que debería haberme matado 2 veces, primero el derrame mismo, luego la decisión de mi hijo de desconectar las máquinas. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado mi voz esa mañana. Si el código azul no hubiera retrasado a mi familia justo el tiempo suficiente para que pudiera hacer ese sonido. Si la enfermera no hubiera estado en mi cuarto en ese momento exacto. Habría muerto, consciente hasta el final, incapaz de gritar o rogar o hacer que me vieran. Probablemente. Y esa idea me persigue. No solo porque casi me pasó a mí, sino porque probablemente les está pasando a otros pacientes ahora mismo. Personas atrapadas en sus cuerpos, completamente conscientes, mientras doctores y familias debaten desconectarlos, nunca sabiendo que la persona puede escuchar cada palabra. Por eso decidí contar mi historia. Por eso quise que se escribiera, que se compartiera, que se supiera. No solo como mi historia, sino como una advertencia. No asuman que la falta de respuesta significa falta de conciencia. No asuman que porque alguien no puede moverse o hablar, no está ahí adentro, atrapado, gritando silenciosamente. Y para familias enfrentando estas decisiones imposibles, realmente tómense el tiempo. Hagan todas las pruebas. Den a su ser querido cada oportunidad posible. Porque el costo de estar equivocados, el costo de terminar una vida que todavía está presente, consciente, luchando, es algo con lo que tendrán que vivir por el resto de su vida. Soy Margarita Sánchez. Tengo 61 años. Tuve un derrame masivo. Fui declarada casi sin esperanzas de recuperación. Mi hijo ordenó desconectar mi soporte vital. Pero antes de que pudieran hacerlo, encontré mi voz. Y esa voz, ese pequeño gemido que tomó cada onza de fuerza de voluntad que poseía, salvó mi vida. No todos tendrán tanta suerte. No todos encontrarán su voz a tiempo. No todos tendrán ese momento de retraso fortuito que me dio mi oportunidad. Pero todos merecen ser escuchados, incluso cuando no pueden hablar. Todos merecen ser vistos, incluso cuando no pueden moverse. Todos merecen que asumamos su presencia, su conciencia, su humanidad, hasta que sea absolutamente, inequívocamente probado lo contrario. Esa es la lección que aprendí yaciendo en esa cama de hospital, atrapada en mi propio cuerpo, escuchando a mi familia decidir si vivía o moría. Y es la lección que espero que cualquiera que escuche mi historia lleve consigo. Nunca, jamás asuman que el silencio significa ausencia. Porque a veces, el silencio está gritando. Soy Margarita y esta fue mi historia. Y si te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las personas que un día fueron calladas y que ahora por fin están siendo escuchadas. Porque cada historia merece ser contada, y cada voz merece ser escuchada, incluso aquellas que no pueden hablar.